Bueno, nuevamente, buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida. Les agradecemos su compañía. Les pedimos disculpas, por favor, por este tiempo de espera. Le vamos a dar la palabra inicialmente a Albita para que nos colabore con la oración. Y le rogamos que todos vibremos en un momento de armonía y paz para mandarle vibraciones de armonía a Hermila, para que se estabilice, tranquila, ya todo está en orden y pueda empezar muy armonizada con su tarea del día de hoy. Gracias, Albita. Tiene la palabra. Con mucho gusto, muchas gracias por haberme dado esta oportunidad. En este momento hago la invitación a todos mis hermanos, los que estamos aquí reunidos en esta espera, a que nos tranquilicemos, a que nos olvidemos de las cosas materiales por un momento y nos concentremos solamente en esa inteligencia suprema para dar gracias por este bello momento, para darle gracias a nuestro Maestro Jesús de Nazaret, a toda la colonia de espíritus amorosos que permiten que estemos en este camino de estudio, que nos aceptan como estudiantes principiando en esta bella tarea. Que nuestro Señor Jesús, en su infinito amor que tiene para con cada uno de nosotros, para con todos los habitantes de este planeta Tierra, que estas lecciones que están preparadas para el día de hoy sean llevadas a todos los lugares donde hay el sufrimiento, el dolor, donde hay la sombra, la oscuridad, el desconsuelo, la desesperanza, para que esto sea una luz, pero principalmente que llegue esta bella luz hacia nuestros seres espirituales, para que podamos cumplir este compromiso el cual hicimos antes de llegar a este planeta. A todos los hermanos que han hecho posible la tarea de esta tarde, que es el esclarecimiento, el poder conocer más a nuestro hermano Kardec, ese apóstol de Jesús que vino a enseñarnos, a darnos ese ejemplo de valor, de fuerza, que no tuvo miedo nunca a nada, sino que cumplió su misión hasta el último momento. Que este también sea el ejemplo para cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros también le brindemos esa armonía, esa vibración en este momento a nuestra querida hermana Hermila Rojas, quien con mucho amor, con mucho esmero, ha preparado la tarea de esta tarde, que sé que no es fácil, pero que los buenos espíritus la acompañan siempre y que esto es un ejemplo para que cada uno de nosotros nos animemos a hacer estas bellas tareas, porque es de esa manera que cumpliremos nuestro trabajo. En vuestras manos, Señor Jesús, y en la de todos los hermanos, directores de Rutas de Luz, que damos, y que estas bellas enseñanzas las pongamos en práctica y las compartamos con nuestros hermanos en este caminar por este planeta Tierra. Que la luz, el amor, la paz, la armonía quede en cada uno de nosotros y en esta aula virtual, que sabemos que llega a muchos lugares. Que el amor de nuestro Padre nos envuelva en paz y armonía, y que así sea. Y así sea. Y así sea. Gracias, Alba. Bueno, en este momento entonces empieza la segunda parte del tema ¿Cómo amar a Kardec si no lo conocemos? Corresponde a nuestra querida hermana Hermila. El seminario Siembra Espírita, que es el que estamos desarrollando en este primer momento de actividad en el Centro Espírita. Bueno, nuestra querida Hermila es miembro activo del Centro Espírita de Rutas de Luz desde hace más de 7 años. Es asistente del Departamento de Mediunidad y forma parte de los departamentos de asistencia social y asistencia espiritual. Es una estudiante asidua, muy juiciosa de la doctrina espírita y apoya en el trabajo y las actividades de todos los que se llevan a cabo en el centro espírita como en el hogar infantil. Entonces, Hermila, tiene la palabra. Muchas gracias, Ingrid. Muy buenas tardes para todos mis hermanos. De antemano pido disculpas por el inconveniente presentado, pues no tenía
idea de que me iba a presentar este problema, ¿no? Pero estas comunicaciones es así. A pesar de que con tiempo me conecté, pero no fue posible. Pero ya, entonces vamos a dar continuidad a la tarea del día de hoy. Bueno, entonces decía que el Centro Espírita les da la bienvenida a todos mis hermanos a este seminario ¿Cómo amar a Kardec si no lo conocemos? Segunda aula. Vamos a hacer primero que todo una lectura que en las horas de la mañana, cuando hacía mis oraciones, me la pusieron. Me salió este mensaje maravilloso en el Evangelio, los obreros de la última hora. Tocáis el tiempo del cumplimiento de las cosas anunciadas para la transformación de la humanidad. Felices serán los que hayan trabajado en el campo del Señor con desinterés y sin otro móvil que la caridad. Sus jornales de trabajo serán pagados al céntuplo de lo que hayan esperado. Felices los que hayan dicho a sus hermanos, trabajemos juntos y unamos nuestros esfuerzos a fin de que el Señor cuando llegue encuentre la obra terminada, porque el Señor les dirá, venid a mí, vosotros que sois buenos servidores, que callasteis vuestros celos y vuestras discordias para no perjudicar la obra. Pero hay de aquellos que por sus disensiones hayan retardado la obra de la cosecha, porque la tempestad vendrá y serán arrebatados por el torbellino. Ellos gritarán, gracia, gracia. Pero el Señor les dirá, ¿por qué pedí gracia? Vosotros que no habéis tenido piedad de vuestros hermanos y que os habéis rehusado a tenderles la mano, vosotros que abatisteis al débil en lugar de sostenerle, ¿por qué pedí gracia a vosotros que habéis buscado vuestra recompensa en los goces de la tierra y en las satisfacciones de vuestro orgullo? Vosotros habéis recibido ya vuestra recompensa tal como la pretendíais. No pidáis más. Las recompensas celestes son para los que no hayan pedido las recompensas de la tierra. Dios hace en este momento un nuevo censo de sus servidores fieles y ha señalado con su dedo a los que no tienen sino la apariencia de la devoción, a fin de que no usurpen más el salario de los servidores valerosos. Porque a los que no retrocedan ante su tarea les va a confiar los puestos más difíciles en la gran obra de la regeneración por el espiritismo. Y estas palabras se cumplirán. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros en el reino de los cielos. Este es un mensaje del Espíritu de la Verdad dado en París en 1862. Y con esta lectura del Evangelio vamos a continuar este seminario, ¿Cómo amar a Kardec si no lo conocemos? Segunda aula. Hace 8 días, nuestro querido don Germán nos trajo un seminario muy bonito sobre cómo amar a Kardec si no lo conocemos, sobre algunas reencarnaciones de nuestro querido Allan Kardec. Una de ellas, Quirilius Cornelius, centurión romano, en la época de Cristo, que conoció personalmente al Maestro Jesús y tuvo la ocasión de ofrecerse para morir por Cristo y llevar su cruz de sufrimiento, a lo que el Maestro le responde, tú morirás por mí, veo las llamas que envuelven tu hoguera, mas no tan pronto. El Maestro Jesús estaba visualizando a Quirilius Cornelius en una nueva reencarnación, 1370 a 1415, en la reencarnación como Juan Hus.
donde lo veía que éste moría a través de las llamas en la hoguera. Es quemado Juan Hus en una de sus otras reencarnaciones por la Inquisición, queriendo matar las ideas cristianas. Lo quemaron a él y también sus libros, así como también quemaron los libros del maestro Allan Kardec en el auto de fe de Barcelona el 9 de octubre de 1861. Quemaron 300 libros espíritas que fueron considerados herejes, también queriendo matar una idea. En este caso fue la idea de los espíritus o la doctrina de los espíritus. En este acto, que fue ordenado por el obispo Antonio Palau y Termes, quemaron los libros en el auto de fe. Más tarde, este obispo, después de su desencarnación, reconociendo su error en una reunión mediúnica, pide perdón al movimiento espírita por el acto innoble que él tuvo como obispo de Barcelona. También se dio la reseña histórica del maestro Hipólito León de Nizáriz Bail, su infancia, el momento de su nacimiento, toda su educación y todo ese conocimiento que el maestro tenía. A continuación vamos a seguir con la biografía del maestro Allan Kardec, segunda parte, con nuestro hermano Seo Guantil, Francisco Thyssen. En este libro, El Educador y el Codificador, primero y segundo volumen. En estos libros nos habla el Consejo de Espírita Internacional, dice que acaba de publicar en castellano la bibliografía que hicieran en portugués Seu Guantil y Francisco Thyssen. Estos dos tomos del maestro Allan Kardec ya fueron transcritos al castellano. Esto lo encontramos en el Libro de los Espíritus, editora de Argentina, 18 de abril. Hipólito León de Nizáriz Bail fue miembro de varias sociedades sabias de su época y relacionamos algunas distinciones que recibió como educador. Primero, diploma de miembro residente de la Sociedad Gramatical de París, concedido en 1829. Diploma de miembro de la Sociedad para la Instrucción Elemental, expedido en 1847. Tercero, diploma de miembro fundador de la Sociedad de Previdencia de los Directores de Instituciones y Pensiones de París, constituida en 1829. Cuarto, diploma de la Sociedad de Educación Nacional, organizada en 1831. Quinto, diploma del Instituto de Lenguas, fundado en 1837, con sede en París. Y sexto, diploma de la Sociedad de Ciencias Naturales de Francia en 1835. Séptimo, diploma de miembro corresponsal de la Sociedad de Emulación de Agricultura, Ciencias, Letras y Artes del Departamento de Laín, otorgado en 1828. Octavo, diploma de miembro de la Sociedad Promotora de la Industria Nacional, reconocida de utilidad pública por el Decreto Real del 21 de abril de 1824. Noveno,
diploma de miembro titular de la Sociedad Francesa de Estadística Universal, creada en París el 22 de noviembre de 1829. 10º, diploma de miembro titular de la Academia de la Industria Agrícola, Manufacturera, Comercial, establecida en París el 26 de diciembre de 1830. 11º, diploma de miembro titular del Instituto Histórico fundado en París el 24 de diciembre de 1833. Y 12º, diploma de miembro de la Academia Real de Arras, concedido a Ribail en 1831 por su victoria en un concurso sobre enseñanza y educación promovido por esa misma academia, siendo Hipólito León de Niza Ribail también premiado con una medalla de oro. Este es el gran acervo intelectual del maestro Hipólito León de Niza Ribail. Y este era el notable educador Hipólito León de Niza Ribail. Este es nuestro amado Allan Kardec, el codificador de la doctrina espírita. Distinciones que él recibió como educador. Entonces, como vemos, el maestro Allan Kardec tenía un gran bagaje de conocimiento en todas las áreas. No era en una o dos, fueron muchas las áreas de conocimiento en los que él tuvo esa capacidad de recibir en esa existencia como Hipólito León de Niza Ribail. Ribail, educador, estudia los fenómenos espíritas. En 1854, Ribail oyó hablar por primera vez de las mesas giratorias a su amigo Fortier. Su amigo Fortier era un gran magnetizador por el cual el maestro Allan Kardec, habiendo estudiado también el magnetismo, se habían hecho pues grandes amigos. Al año siguiente, en 1855, dice el maestro Allan Kardec, me encontré con el señor Carlotti, amigo por espacio de 25 años, quien me habló de estos fenómenos durante más de una hora, con el entusiasmo que él ponía a toda idea nueva. ¿Seréis uno de los nuestros?, me dijo. No digo que no, le respondí, el tiempo lo dirá. El amigo Fortier, le dijo un día, he aquí una cosa extraordinaria. No solamente se hace girar una mesa magnetizándola, sino que se le hace hablar, se le interroga y ella contesta. Aquí tenemos al maestro Allan Kardec con a Ribail y su amigo Fortier. Aquí están las mesas giratorias, que en ese momento era como un juego, una diversión para todas las personas que se acercaban en sus momentos de descanso en los grandes salones. Están las mesas danzantes, como vemos, las mesas se elevaban en medio de esas reuniones. Esto respondió Ribail a nuestro querido hermano Fortier. Es otra cuestión. Yo creeré en ello cuando lo vea y se me haya probado que una mesa tiene cerebro para pensar, nervios para sentir y que pueda convertirse en sonámbula. Con estas palabras nos demuestra el maestro Kardec, maestro Ribail, porque como Ribail fue que él conoció estas mesas que danzaban, que se elevaban, que brincaban, que saltaban, pero él dice que él
Yo creeré en ello cuando lo vea y se me haya probado que una mesa tiene cerebro para pensar y nervios para sentir y que pueda convertirse en sonámbula. Él nunca tomaba las ideas a la ligera. Primero las analizaba, las estudiaba y a través de la observación llegaba a muchas conclusiones. Hasta entonces, permíteme que no vea en ello más que un cuento para hacernos dormir. En mayo de 1855, dice el maestro, yo me encontraba en casa de la sonámbula señora Roger con el señor Fortier, su magnetizador. Allí se hallaba el señor Patier y la señora Pleine-Mason, como lo había hecho el señor Carlotti. Le contaron sobre los fenómenos de las mesas danzantes, de las mesas que magnetizándolas se movían de un lado para acá y para allá, corrían y otras se elevaban. En casa de la señora Pleine-Mason, Ribail fue invitado a esas secciones en casa de la señora Pleine-Mason en mayo de 1855 y allí presenció por primera vez los fenómenos de las mesas giratorias que saltaban y corrían, y en tales condiciones atestigua él mismo que la duda no era posible. En casa de la señora Pleine-Mason es así como por primera vez fue testigo del fenómeno de las mesas giratorias, que saltaban y corrían en circunstancias que alejaban toda sospecha de fraude. Y fue allí donde hice mis primeros estudios sobre espiritismo, más fundamentados sobre observaciones que sobre revelaciones. Como vemos, el maestro Allan Kardec, él era el método de la observación y de la experimentación. Él diría más tarde, en esas aparentes futilidades y en la especie de fuego que se hacía de esos fenómenos, vislumbré algo muy serio y la revelación de una nueva ley. El maestro Allan Kardec, en esos fuegos y en esas futilidades que las otras personas habían tenido, en las que se entretenían, en esos fenómenos de movimientos, él no se detuvo ahí, sino que vislumbró algo muy serio y la revelación de una nueva ley. Dice que me propuse profundizar. Era toda una revolución completa en las ideas y las creencias. Por lo tanto, debía actuar con circunspección y no a la ligera. El maestro Allan Kardec era una persona muy educada, con muchos conocimientos, como lo vimos en todos sus diplomas, y dice que de entrada él comprendió la gravedad de la investigación que emprendía y entrevió en esos fenómenos la clave del oscuro y controvertido problema del pasado y el porvenir de la humanidad, la solución y la respuesta a todas mis búsquedas. Como todos nosotros, alguna vez hemos preguntado qué somos nosotros, de dónde venimos, para dónde vamos, qué será de nosotros después de la muerte, por qué nos ha tocado lo que nos corresponde vivir, los sufrimientos, las enfermedades, las miserias. Todos nos preguntábamos esas cuestiones, el porqué de las cosas, ¿sí? Y nos lo hemos preguntado. De la misma manera, el maestro Allan Kardec se preguntaba y buscaba mucho sobre estas cuestiones. Por eso él dice que era toda una revolución completa en las ideas y las creencias. Por lo tanto, debía actuar con circunspección y no a la ligera, porque no podía él llegar a herir las creencias de los demás. Era necesario trabajar con humildad y buscar en lo profundo de todos esos fenómenos que él venía presenciando
para poder sacar de ello lo máximo, que era el conocimiento que él nos ha venido transmitiendo a lo largo de tanto tiempo. Por eso no aceptaba nada sin pasarlo por el filtro de la lógica y del buen sentido. Ese era nuestro maestro Allan Kardec, que no aceptaba nada sin pasarlo por el filtro de la lógica y de la razón. Vi luego que cada espíritu, según su posición y conocimientos, me patentizaba un aspecto de aquel mundo, el mundo espiritual. Procedí con los espíritus como lo hubiera hecho con los hombres. Los consideré desde el menor hasta el mayor como elementos de instrucción y no como reveladores predestinados. A través de las diferentes comunicaciones que él recibía, él no recibía solamente comunicaciones del espíritu de la verdad y de los espíritus superiores. También él recibió comunicaciones de espíritus menores, de espíritus rebeldes, de espíritus en sufrimiento, de espíritus suicidas, de espíritus que eran ateos, ¿sí? Y que eso más adelante pues lo vamos a ver. Fue así como él estudió ese mundo espiritual, estudiando a cada espíritu, sus costumbres, por medio del vocabulario, por medio de sus acciones, de sus costumbres. Y entonces dice que los consideré desde el menor hasta el mayor. Hizo un estudio completo desde el espíritu menor hasta el superior, como lo vemos en el libro de los espíritus, en la cuestión 100, la escala espírita, donde él describe a cada espíritu desde los más pequeños hasta los más superiores. Y los consideró como elementos de instrucción, donde podríamos adquirir, o donde él adquirió todo ese conocimiento. Y no como reveladores predestinados. Él no los consideró como reveladores, sino como elementos para instruirse. De esta manera, entonces, tenemos al maestro Hipólito León de Nizar-Ribail y el espíritu Céfiro. El maestro Allan Kardec mantenía conversaciones con su guía espiritual, el espíritu de la verdad. Escuchaba, entre otros, a Hahnemann, el genial creador de la homeopatía, desencarnado en 1843, y recibe del Céfiro, del espíritu Céfiro, el mensaje que le revela haber sido él en las Galias, hoy Francia, un sacerdote druida con el nombre de Allan Kardec, que adopta como seudónimo para poder llevar a cabo la revelación espírita y no colocar su nombre de Hipólito León de Nizar-Ribail, porque como Hipólito él ya tenía un bagaje de conocimientos y un gran respeto, un gran bagaje intelectual en cuanto a la cultura. Él era ya muy reconocido como Hipólito León de Nizar-Ribail y él no quiso, como digamos, unir la doctrina de los espíritus a los conocimientos que él ya tenía. Y entonces él toma el seudónimo de Allan Kardec para poder sacar la doctrina espírita. El día miércoles 30 de abril de 1856, en la casa del señor Rustan, la médium Jafet transmitió a Ribail la primera revelación positiva de la misión que tendría que desempeñar. Mira que esta médium era una médium
que tenía una gran facultad sonambúlica. Y fue a través de ella que el maestro Ribail recibió la primera revelación positiva sobre la misión que tendría que desarrollar en esta existencia. Hecho que más adelante en circunstancias diferentes sería confirmado y con más claridad por otros medios. Entre esos medios, fueron varios los medios por los que él consultó a otros espíritus, entre ellos a Hahnemann. Preguntó discretamente sobre su misión, sobre esa misión que ya le había sido revelada por otros espíritus, para él estar seguro de lo que iba a hacer. Todo el trabajo de la relación era revisada varias veces con el propósito de evitar errores o interpretaciones dudosas. Aquí el maestro Allan Kardec, el trabajo que tuvo él que hacer de la revisión de la doctrina de los espíritus, él lo hizo pasar por el tamiz de la razón de otros espíritus, porque él preguntó a otros espíritus por diversos medios, hasta que todos le dijeron prácticamente lo mismo. En el libro del Evangelio, encontramos en la introducción una parte muy bonita sobre esto que me llamó la atención, donde dice que la concordancia en la enseñanza de los espíritus es el mejor control. Y eso fue lo que hizo el maestro Allan Kardec, pasando todo ese trabajo a través de muchos medios y preguntándole a los espíritus para ver si concordaban las enseñanzas de unos a los otros. Entonces ahí nos dice que la única garantía seria de la enseñanza de los espíritus está en la concordancia que existe entre las revelaciones dadas espontáneamente con la intervención de un gran número de medios desconocidos los unos de los otros y en diversos lugares. El maestro Allan Kardec, como conocedor con tantos conocimientos y como buen educador, pues él no podía pasar las cosas a la ligera. Era necesario estar seguro de lo que estaba haciendo. Después de ella, el codificador formuló las mismas preguntas a otros medios. Así el trabajo contó con la ayuda de por lo menos 10 medios en la primera fase. En esa primera fase del libro de los espíritus, ¿no? Lo que estamos hablando es de la primera fase del libro de los espíritus, que más adelantico pues ya la vamos a ver. De las consultas hechas a los espíritus nació ese libro de los espíritus, lanzado el 18 de abril de 1857, abriendo para el mundo todo un horizonte de posibilidades en el campo del conocimiento. Como vemos, después de tantas revisiones hechas a través de todos estos medios, pues el maestro Allan Kardec lanza el 18 de abril de 1857 la primera edición del libro de los espíritus. Era de un formato grande, con un texto de 176 páginas y presentaba los asuntos distribuidos en 2 columnas. 501 preguntas con sus respectivas preguntas. Es decir, que él había distribuido preguntas hacia un lado y respuestas hacia el otro. Entonces, fue de esta manera que él distribuyó esa primera edición. Y en este libro de los espíritus y su tradición histórica y legendaria por Canuto Abreu,
nos cuenta que en la mañana del 18 de abril de 1857, cuando un carro tirado por caballos se detuvo en la Rue Montpensier o calle Montpensier y se encaminó hacia la librería Dentu. Pues ¿y quién se encaminó? Pues el maestro Allan Kardec fue quien se encaminó hacia esa librería, llevando esta primera edición del Libro de los Espíritus para sacarlo a la luz pública, el 18 de abril de 1857. Y esta fue la primera librería que recibió el Libro de los Espíritus, la librería Dentu. Aquí tenemos el Libro de los Espíritus. El Libro de los Espíritus, conteniendo los principios de la doctrina espírita sobre la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el porvenir de la humanidad. Este es el contenido del Libro de los Espíritus, o los principios de la doctrina espírita, ¿no? La inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente y la vida futura y el porvenir de la humanidad. Según la enseñanza impartida por los espíritus superiores con ayuda de diversos medios y recopilados y ordenados por Allan Kardec. Esta parte la encontramos en la primera hoja del Libro de los Espíritus. Los espíritus anuncian que han llegado los tiempos señalados por la providencia para una manifestación universal y que por ser ellos los ministros de Dios y los agentes de su voluntad, tienen la misión de instruir y esclarecer a los hombres, abriendo una nueva era de regeneración para la humanidad. Entonces, esto es lo que los espíritus han anunciado, que los tiempos han llegado, los tiempos señalados por la providencia para una manifestación universal, y que la misión de los espíritus es de instruir y esclarecer a los hombres, abriéndonos los ojos, destapándonos los oídos, para que podamos nosotros entender y comprender el mensaje de regeneración para nuestras vidas. Se aproxima el tiempo en que la verdad hará eclosión en todas partes. Y estos tiempos, pues sabemos que ya se están aproximando, en que esta verdad tiene que eclosionar. Tiene que llegar a todos los lugares, a todos los rincones del mundo, porque es una enseñanza para nuestro propio bien, para nuestro propio mejoramiento. Y así es como Dios lo quiere, que todos sus hijos se regeneren a través de estas enseñanzas, del conocimiento de la verdad. La doctrina será siempre la misma en cuanto al fondo. No interesan las palabras o que uno la interprete de una forma, el otro de otro. La doctrina siempre será la misma en cuanto al fondo, en cuanto al pensamiento. Entonces, ninguno de nosotros podemos ir a cambiar esta doctrina, porque esta doctrina es de todos los tiempos y para todos los tiempos y para todos los hombres. Ten presente que los espíritus buenos solo asisten a quienes sirven a Dios con humildad y desinterés. Mire que estas enseñanzas que el espíritu de la verdad le estaba dando al maestro Allan Kardec, esto lo encontramos en Prolegómenos, le estaba diciendo que tuviera presente que los espíritus buenos solo asistían a quienes sirven a Dios con humildad y desinterés. Es decir, que nosotros, si no trabajamos con esa misma humildad y el mismo desinterés,
pues imaginémonos por quién vamos a estar asistidos. El orgullo y la ambición serán siempre una barrera entre el hombre y Dios. Son un velo corrido sobre los destellos celestes y Dios no puede servirse del ciego para dar a conocer la verdad. Ahí en el libro de Obras Póstumas, donde hay una enseñanza en una comunicación, donde el maestro Allan Kardec había recibido del espíritu de Hahnemann una gran enseñanza que no podía olvidar. Y dice que es bueno no olvidar jamás la afirmación de Hahnemann. La verdad no puede ser interpretada por la mentira. Eso quería decir que el orgulloso y el ambicioso no pueden interpretar la verdad. Si nosotros aún tenemos orgullo y ambición en nuestro ser, debemos que trabajar mucho en eso. Porque la doctrina de los espíritus es esa verdad divina que Dios ha enviado a todos los hombres y que Dios no puede servirse de un ciego para dar a conocer la luz. Es necesario que todos aprendamos a reconocer nuestro orgullo, nuestro egoísmo, y que trabajemos esa parte para poder ser intérpretes de esa verdad divina que Dios ha enviado al mundo. Por eso el espíritu de la verdad le decían al maestro Allan Kardec que ten presente que los espíritus buenos solo asisten a quienes sirven a Dios con humildad y desinterés. Aquí tenemos entonces el libro de los médiuns. El libro de los médiuns es guía de los médiuns y de los evocadores. Contiene la enseñanza especial de los espíritus sobre la teoría de los géneros de manifestaciones, los medios de comunicarse con el mundo invisible, el desarrollo de la mediunidad, las dificultades y los escollos que se pueden encontrar en la práctica del espiritismo. Esta parte no es solamente para los medios. Analizándolo bien, la enseñanza de los espíritus, como viene, es a transformarnos a todos, porque ese es el interés de la doctrina, es la transformación moral de la especie humana en este momento, en este planeta de la Tierra. Entonces esto no le compete solamente a los medios, sino a todos nosotros como estudiantes de la doctrina de los espíritus, en la que tenemos que tener mucho cuidado en nuestra educación. Tenemos que tener cuidado con nuestros pensamientos, con nuestra forma de actuar, y tenemos que trabajar, como decía anteriormente, en esa transformación moral, para que estas dificultades y estos escollos, que son los que a veces nos hacen sufrir, no nos hagan pues como tanto daño, porque si nosotros no nos reformamos, si nosotros no trabajamos en nuestra propia educación, entonces vamos a tener muchas dificultades, porque hay muchos hermanos menores en los que se vienen infiltrando cuando nosotros vamos dejando campitos libres para que ellos entren en nuestra vida y nos perturben, porque esa es como la palabra, que vienen a perturbarnos cuando nosotros permitimos eso, ¿sí? Entonces dice que las dificultades y los escollos se pueden encontrar en la práctica del espiritismo, sí. Se encuentran esas dificultades, esos escollos. Y también cuando hay en el mismo hogar personas de diferentes creencias. Las dificultades son inmensas para estas personas. Pero por eso es necesario esa transformación moral, para que nuestros hermanitos menores pues no tengan acceso
a nuestros pensamientos, a nuestra vida, diríamoslo, ¿sí? Porque si nosotros les dejamos la puerta abierta, pues ellos entran y hacen lo que tienen que hacer. Entonces tenemos el libro del Evangelio. El libro según el espiritismo contiene, el Evangelio según el espiritismo contiene las explicaciones de las máximas morales de Cristo y su concordancia con el espiritismo y su aplicación a las diversas posiciones de la vida. Aquí en el Evangelio es donde nosotros debemos vivenciar esas enseñanzas, porque son las máximas morales de Cristo que nos tienen que transformar, en el que nos tenemos que autoiluminar. Y esa concordancia con el espiritismo es lo mismo que dicen los espíritus. El espiritismo no ha venido a enseñar una moral diferente a la de Cristo. Él ha venido a cumplir, a enseñarnos ese cumplimiento y a que pongamos en práctica las enseñanzas de Cristo. Entonces, en la primera parte dice que imitación del Evangelio según el espiritismo fue el primer nombre que se le dio a este libro y que luego se cambiaría por el Evangelio según el espiritismo. Lanzamiento de esta primera edición que fue el día miércoles 6 de abril de 1864. Tenemos el libro del cielo y el infierno. El cielo y el infierno o la justicia divina según el espiritismo. Contiene el examen comparado de las doctrinas sobre el tránsito de la vida corporal a la vida espiritual, las penas y las recompensas futuras y los ángeles y los demonios, las penas eternas, seguido de numerosos ejemplos sobre la situación real del alma durante y después de la muerte. Este libro sale a la luz pública, El cielo y el infierno, el día martes 1 de agosto de 1865. Les pido permisito mientras prendo la luz. Que se me está como oscureciendo la vista. ¿Sí me están escuchando bien, sí? Sí, señora. Bueno, gracias. Entonces, mirábamos que en este libro, que también tuvimos la oportunidad de estudiarlo, nos habla sobre ese examen comparado de todas las doctrinas, sobre el tránsito de la vida corporal a la vida espiritual. Las penas y la recompensa futura, los ángeles y los demonios, las penas eternas. Eso es muy importante. Y seguidamente numerosos ejemplos sobre la situación real del alma durante y después de la muerte. Nosotros pudimos estudiar ese libro, que es muy conmovedor, su segunda parte, porque nos habla pues ya de las comunicaciones que dan los espíritus que han llegado a la vida espiritual en condiciones difíciles. Unos, por ejemplo, nos cuentan sobre las alegrías, la felicidad que son los espíritus buenos y felices, aquellos hermanos que alcanzaron a realizar en la vida su propio mejoramiento y que encontraron esa verdadera felicidad, mientras que hay otros espíritus sufrientes, otros que se suicidaron, otros que son rebeldes. Entonces, cada uno de ellos han venido dándonos grandes enseñanzas con esos ejemplos, con lo que han venido contándonos. Es para nosotros un ejemplo de vida, que tenemos que recibir esas enseñanzas y ponerlas en práctica. Continuamos entonces con la Génesis.
La Génesis y los milagros y las profecías según el espiritismo sale a la luz pública el día lunes 6 de enero de 1865. Este es el quinto libro de la codificación de la doctrina que el maestro Allan Kardec nos deja como legado. Como su título lo indica, tiene por objetivo el estudio de 3 puntos diversamente interpretados, a saber, el Génesis, los milagros y las profecías en sus relaciones con las nuevas leyes que se deducen de la observación de los fenómenos espíritas. También estos son libros que nos dejó el maestro Allan Kardec: Instrucción práctica sobre las manifestaciones espíritas, 1858, más 3 obras de introducción al espiritismo, que es el espiritismo, 1859, y el espiritismo en su más simple expresión, 1862. Viaje espírita, en 1862. Respuesta al mensaje de los espíritas leoneses en ocasión del Año Nuevo 1862. Resumen de la ley de los fenómenos espíritas 1864. Compilación de oraciones espíritas extraídas del Evangelio según el espiritismo 1865. Estudio acerca de la poesía medianímica 1867. Caracteres de la revelación espírita, capítulo 1 de la Génesis, así como de una complementaria, obras póstumas, 1890. Este libro, que sale a la luz pública en 1890, lo deja el maestro Allan Kardec listo, porque él no lo publicó en su tiempo, pero lo dejó listo y fue sacado 21 años después de la desencarnación del maestro Allan Kardec a la luz pública. Es un libro muy hermoso donde hay muchos conocimientos que nos ha dejado el maestro Allan Kardec, muchas comunicaciones que nos ayudan a entender y comprender todo esto que estamos viendo hoy. Se lo recomiendo, es hermosísimo. Fundó la revista Espírita el día viernes 1 de enero, de 1858, la que dirigió y redactó bajo su responsabilidad hasta la fecha de su desencarnación. El día miércoles 31 de marzo de 1869. Hasta esa fecha el maestro Allan Kardec trabajó esa revista espírita y constituyó la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas el día jueves 1 de abril de 1858. Aquí está la revista espírita que por 11 años y 3 meses salieron a la luz pública y que son 12 tomos. Algunas reflexiones sobre obras póstumas. Espíritas, el futuro es vuestro y de todos los hombres de corazón y devotos. Qué bonita esta reflexión que nos deja el maestro Allan Kardec para todos nosotros que hemos seguido este camino. No os atemoricéis ante los obstáculos, pues ninguno podrá dificultar los designios de la providencia. Nadie podrá obstaculizar los designios de Dios. Todo lo que Dios ya tiene preparado para nosotros, nadie puede obstaculizar. Por eso nos dice que no tengamos miedo, porque ya todo está preparado. Y nosotros solo debemos tener fe y confianza en Dios y en nosotros mismos,
porque para eso es que nosotros nos preparamos, para no atemorizarnos ante las diferentes circunstancias que se nos presenten. Trabajar sin descanso y agradecer a Dios por haberos colocado en la vanguardia de la nueva falange. Estas son reflexiones que nos sirven para todos nosotros, donde nos indica que debemos trabajar sin descanso y agradecer a Dios por haberos colocado en esta vanguardia de la nueva falange. Es un puesto de honor que vosotros mismos habéis solicitado. Mire cómo es esto. Es un puesto de honor que vosotros mismos habéis solicitado y del cual es preciso que os mostréis dignos mediante vuestro valor, vuestra perseverancia y vuestra dedicación. Qué enseñanzas maravillosas. Me emocionan. Felices los que sucumban en esta lucha contra la fuerza, porque la vergüenza habrá de esperar en el mundo de los espíritus a los que hayan sucumbido por debilidad o pusilanimidad, es decir, por falta de valor, porque no le ponemos entusiasmo, porque no tenemos fuerza de voluntad, ¿sí? Por debilidad o pusilanimidad. Las luchas, por otra parte, son necesarias para el fortalecimiento del alma. Eso es necesario y eso ya todos lo sabemos. En este libro de Canuto Abreu, el libro de los espíritus y su tradición histórica y legendaria, nos dice: en lo que a mí respecta, dice el maestro Allan Kardec, pueden contar conmigo sin restricciones. Siempre estaré en el frente de batalla mientras Dios me dé fuerzas. Espero de vuestra parte la cooperación que les sea posible, no en la retaguardia ni en las galerías, sino a mi lado, hombro a hombro, trabajando fuertemente, con la misma responsabilidad en la arena de las luchas en pro de la verdad. Bueno, nacer, morir, renacer de nuevo y progresar sin cesar, tal es la ley. Allan Kardec. Y espíritas inauguran el dolmen del maestro Allan Kardec el 31 de marzo de 1870, un año después de la desencarnación del maestro. Entonces, pues, aquí ya terminamos. Muchísimas gracias. Perdonen los inconvenientes que se presentaron en la tarde de hoy, pero no tenemos que tener temor. Bueno, muchas gracias, Hermila, por esta enseñanza, por este paseo, por el conocimiento, por el recordatorio de la doctrina espírita y del todo el trabajo que Allan Kardec hizo, el legado que nos dejó a seguir. Bueno, en este momento le damos la palabra al director de la Casa Espírita y posteriormente vemos el video de promoción de la actividad del próximo sábado. Para todas y todos mis hermanos, muy buenas tardes y agradezco, Ingrid, que haya dado la oportunidad de dirigirme a mis hermanos. Muchísimas gracias. Permítanme de una manera muy sencilla, pero sincera y llena de gran alegría, extenderle a Hermila mi admiración, mi gratitud, mi reconocimiento por todo lo que usted ha venido haciendo para su crecimiento en el conocimiento, en ser una asidua estudiante espírita, como dijo nuestra querida Ingrid, porque no todos somos dedicados al estudio. Entonces, muchas felicitaciones, Hermila, por su trabajo, y me siento muy feliz personalmente de escucharla y haber enriquecido usted nuestros conocimientos. Es muy saludable. Muchísimas gracias
para todas y todos mis hermanos que nos acompañan el día de hoy. Gracias, Ingrid, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias. Quedan cordialmente invitados para la actividad del próximo sábado. Y en este momento le damos la palabra a Albita para que nos colabore con la oración de cierre. Con mucho gusto, Ingrid. En este momento, damos gracias a nuestro Padre Creador, al Maestro Jesús de Nazaret y a toda la espiritualidad, pero especialmente al Maestro Allan Kardec por tantas enseñanzas. Que este alimento espiritual que hemos recibido lo podamos compartir con nuestros hermanos que nos acompañan a diario, tanto encarnados como desencarnados. Y pedirte, Señor Jesús, que cada día amemos más esta doctrina, que nos llene de ese infinito amor que tienes para que podamos nosotros expresarlo hacia tu bella doctrina, hacia ese ejemplo que nos ha dejado, que cada vez que veamos la necesidad, el dolor, el sufrimiento, siempre pensemos en ti, Señor, y veamos en ese otro ser que sufre tu presencia, y pensemos que es a ti a quien servimos, y pedirte, Señor Jesús, que no nos sueltes de tu mano, que nos lleves siempre, que no permitas que nos apartemos de estas bellas enseñanzas, por grande que sea la alegría, por grande que sea la tribulación y el dolor, que sigamos firmes, que sigamos con deseos de amarte cada día más y que no nos olvidemos cada día, cada instante, cada momento de dar gracias, de ser gratos con toda la naturaleza, con toda la creación que el Padre ha colocado a nuestro servicio, pero especialmente estas bellas enseñanzas. Señor Jesús, que tu santa bendición y la del Padre Creador llegue a cada uno de los hogares de mis hermanos aquí presentes, de todos los hermanos que en este momento en el mundo entero se encuentran reunidos, estudiando, aprendiendo esta bella doctrina, ya que es el único camino que nos conduce al Padre. Que la paz, el amor, reine en cada uno de nuestros corazones y que así sea. Muchas gracias y una feliz tarde para todos. Gracias. Gracias, Albita. Gracias a todos, Albita, y a todos. Una vez más, muchas gracias a todos por acompañarnos y que Dios nos bendiga a todos. Feliz tarde, feliz fin de semana.